Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por atender esta comparecencia que realiza el Gobierno de la ciudad. Bueno, pues un poco para contar lo que ha sucedido y por qué se ha retirado del punto del orden del día la propuesta que llevaba la propia Consejería de Economía y Hacienda del calendario laboral en esta mañana de septiembre. Como saben ustedes, porque así se lo conté en la última comparecencia pública que tuve, la Comisión Informativa de Hacienda, que se celebró hace 2 semanas, obtuvo un dictamen negativo con mayoría de votos en contra de la propuesta que llevaba el Gobierno de la ciudad, que no era otra que la misma que se había producido en años anteriores. Cuestión que al Gobierno de la ciudad le sorprendía, porque habíamos intentado hacer una ronda con todos los portavoces de la Asamblea para saber cómo iba a ser la votación en esa comisión informativa y hacernos una composición de lugar, y bueno, de algunos grupos políticos nos dijeron que convocáramos la comisión informativa, que ya verían ellos qué harían. El caso es que en esa comisión informativa, por hacer referencia a la misma, el grupo Vox, cosa que nos sorprendió a todo el Gobierno de la ciudad, votó en contra de esa propuesta cuando el año pasado y el anterior, en el 2019 y 2020, habían votado a favor de la misma propuesta que traía el Gobierno de la ciudad, que significaba que se incluía como festividades locales la Virgen de África, San Antonio, el Día de Ceuta y la Fiesta del Sacrificio. La única diferencia que encontramos entre unos años y otros es que el señor vicepresidente primero de la mesa, el señor Francisco Ruiz, ya no es vicepresidente de la mesa, y por eso este año parece que han cambiado su voto. A raíz de, como digo, el bloqueo que obtenemos en la Comisión Informativa de Hacienda y encontrarnos en una situación, en un callejón sin salida, pues intentamos ver qué sucede en otras comunidades autónomas o en la propia ciudad autónoma de Melilla, para ver si encontrábamos alguna posible solución en el procedimiento administrativo de aprobación del calendario laboral, y por eso también se solicita un informe a la Secretaria General para que dilucide cuál es el procedimiento que debemos aplicar en el calendario laboral. Y nos encontramos con diversas opciones. En algunas comunidades autónomas es un decreto directamente del consejero competente en la materia laboral quien aprueba el calendario laboral de la comunidad autónoma. En otro caso, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Melilla, es el propio Consejo de Gobierno quien aprueba, con un acuerdo del propio Gobierno, como decía, quien aprueba el calendario laboral. Y nosotros queríamos saber cuál era el procedimiento real a aplicar, y eso es lo que hemos hecho: solicitar un informe a la Secretaria General por parte del presidente de la Asamblea, que establece qué se tiene que hacer para llegar a un calendario laboral. Así, este informe dice, en primer lugar, que las 12 festividades obligatorias tendrán que ser decretadas por la autoridad laboral en la ciudad autónoma de Ceuta, que en este caso, al no estar residenciada en un consejero, la tiene el propio presidente del Gobierno, el presidente Vivas. Dentro de estas 12 festividades, como ustedes saben, hay algunas que son elegibles, que son las siguientes: el Jueves Santo, el Día de Reyes y San José o Santiago Apóstol. Y también son elegibles los festivos que caen de domingo, que no se pasan al lunes. Con lo cual, antes del 30 de septiembre y atendiendo al informe de la Secretaria General, el presidente de la ciudad dictará un decreto, oído el Consejo de Gobierno, sobre cuáles serán las festividades nacionales que vienen establecidas por la propia legislación nacional. Inmediatamente vamos a convocar una comisión informativa de Hacienda, porque quedarían todavía por determinar cuáles serán las festividades locales que serán aprobadas por la autoridad laboral y que deberá ser oído el Pleno de la Asamblea. Con lo cual vamos a tener dos partes, entiéndanme. Por una parte, el decreto del presidente de la ciudad, que tendrá que ser antes del 30 de septiembre, cuando se envíe a la Dirección General de Trabajo, y por otra parte habrá una comisión informativa con un pleno correspondiente donde se
se determinarán cuáles son las festividades locales que corresponden a la ciudad de Ceuta. Nosotros esta opción que la secretaria general ponía sobre la mesa la hemos hecho primero por seguridad jurídica para todos los miembros de la Asamblea y segundo por prudencia, porque calendario laboral tenemos que tener. No podíamos encontrarnos con la situación de que llegáramos al Pleno y que ninguna opción saliera adelante. El calendario laboral es fundamental para determinar cuáles son las festividades laborales, que no celebraciones, sino festividades laborales, y por eso creíamos que por la responsabilidad de la gestión del Gobierno que teníamos que avanzar en un proceso en el que todos estuviéramos de acuerdo. Y esta mañana, cuando se ha retirado del orden del día, a mí me gustaría destacar que 2/3 partes de la Asamblea, más del 60% de la Asamblea, estaba de acuerdo en retirar este punto del orden del día y establecer el procedimiento, que además no puede ser de otra forma, que ha comentado, que ha instruido, que ha determinado la Secretaría General en este caso. La seguridad jurídica y el cumplimiento de la ley es una máxima de la que los políticos no nos podemos separar en ningún caso. Y creo que he contado todo el itinerario de cómo será la aprobación de los próximos festivos que correspondan al año 2022. También me gustaría destacar que en esa comisión informativa que se celebrará en breves fechas, si no la semana que viene, la siguiente, nos gustaría obtener el máximo consenso de todos los grupos políticos. Yo lo digo siempre, aquí estamos para hablar, dialogar, consensuar, acordar y no crispar a la sociedad, que bastantes problemas tenemos ya encima de la mesa, para que nuestra crispación sea un problema más para la ciudadanía. Muchas gracias. En cualquier caso, si los festivos locales tienen que pasar por pleno, nos encontraríamos ante una situación muy similar a la que se vivía en las horas previas a este pleno, sobre todo si no existe ese consenso. Bueno, es que la idea que tenemos, o que me gustaría proponerle al resto de grupos políticos, por eso no lo había contado, pero no tengo ningún inconveniente en hacerlo, es que llevemos propuestas a esa comisión informativa de manera que no sea cerrada, que cada grupo pueda llevarla y que al final llevemos a pleno las propuestas que más votos obtengan dentro de esa comisión informativa. Esa comisión informativa tiene que ser para dialogar, para hablar, para acordar y para hacer ese debate que necesitamos hacer sobre cuáles son las festividades que va a tener la ciudad de Ceuta. En principio voy a esperar a que el Consejo de Gobierno sea oído el próximo lunes y el consejero portavoz del Gobierno pues determinará cuál es la propuesta que va a hacer el Partido Popular y cuál es la propuesta que va a ser la misma, evidentemente, que la que hará el Gobierno de la ciudad, tanto en el decreto que aprobará el presidente antes del 30 de septiembre como el que llevaremos a la comisión informativa para la aprobación de las festividades locales. En cualquier caso, no se hurta ningún debate a ningún órgano de participación ciudadana, porque el día que celebremos el pleno de las dos festividades locales, ese debate se va a producir y será abierto y cada uno podrá decir todo lo que quiera y como quiera, como está sucediendo en algunos plenos anteriores, aunque yo en cuestiones religiosas y sobre sentimientos religiosos rogaría a todos que tuviéramos muchísimo cuidado y muchísimo respeto, porque estamos tocando el alma de las personas. Y otra cuestión, que es una duda más de carácter técnico, una parte del calendario tiene que estar enviada antes del día 30. ¿Qué plazo hay para enviar esa segunda parte que tiene que ver con las festividades locales? En principio no hay plazo para la segunda parte. Además, esa segunda, el que aprueba el presidente antes del 30 de septiembre es porque tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el caso de las festividades locales se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma, con lo cual la segunda parte no tiene plazo, pero nosotros queremos hacerlo en la primera quincena de octubre, como muy tarde. Y no sé si lo has dicho, ¿cuántas festividades locales son las que habría que decidir en esa comisión? 2. Solamente 2. El Real Decreto establece 12 a nivel nacional y te permite cambiar Jueves Santo, Reyes y Santiago Apóstol o San José. Esas 3 te las permite cambiar por una que sea de arraigo local. Y además se incluyen en ese paquete, por llamarlo así, los domingos que pasan al lunes, que en el caso del 2022 tenemos 2. Y las festividades locales serían 2. Pues muchas gracias.
y buen fin de semana.